Buenos días para todos. Mi nombre es Eliana Arango, profesional en Derechos Humanos. En nuestro podcast del día de hoy, Educación sin Barreras, el espacio donde dialogaremos sobre los derechos humanos y su impacto en nuestras vidas. Hoy vamos a explorar uno de los derechos humanos fundamentales más importantes, que es el derecho a la educación, tal como lo consagra el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La educación no solo nos abre puertas hacia el conocimiento, sino que también es un poderoso instrumento para la igualdad, la emancipación y la protección de otros derechos humanos. Sin embargo, a nivel mundial, millones de personas enfrentan obstáculos para acceder a una educación de calidad. En este episodio analizaremos por qué la educación es un derecho esencial, cuáles son los desafíos para garantizarlo y qué acciones deben tomar los estados y la sociedad para asegurar que nadie quede excluido de este derecho universal. Acompáñanos en este recorrido por un derecho que transforma vidas y sociedades. El día de hoy nos estarán acompañando profesionales en derechos humanos para hablar sobre unos temas muy importantes, como lo son la problemática actual de derechos humanos en Colombia relacionados con el contenido de los DESCA. Bienvenidos, doctor Javier Alexander Rueda Rincón. Eliana, muchas gracias. Para mí es un placer estar con estos prestigiosos profesionales acompañándonos el día de hoy en este programa. Sí, efectivamente, Eliana, como lo menciona en la introducción, voy a intentar hacer un acercamiento a la problemática actual de derechos humanos en Colombia relacionada con los DESCA. Sí, miren, Colombia es un país caracterizado por su diversidad cultural y riqueza natural. Enfrenta desafíos persistentes en el ámbito de los derechos humanos, particularmente en lo que respecta a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales más conocidos como DESCA. Estos derechos, que forman parte integral del desarrollo sostenible y el bienestar de la población, han sido objeto de violaciones sistemáticas afectando diversos grupos sociales, especialmente comunidades indígenas, afrodescendientes y sectores vulnerables. Es importante mencionar en este programa que la situación de los DESCA en Colombia se ha agravado por factores como el conflicto armado interno, la desigualdad socioeconómica y el desplazamiento forzado. A pesar de los avances legislativos y de la política pública en pro de la protección de estos derechos, la implementación efectiva de las normativas sigue siendo un desafío. Por ejemplo, el acceso a servicios de salud y de educación de calidad es limitado en muchas regiones de nuestro país, especialmente en áreas rurales y en territorios afectados por la inmensa violencia que aún nos persigue. Como si fuera poco, Eliana, la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia es alarmante. Organizaciones y líderes que luchan por la promoción y protección de los DESCA enfrentan amenazas, agresiones y en muchos casos asesinatos. Este clima de violencia e impunidad crea un entorno adverso para la defensa de derechos fundamentales, lo que limita la capacidad de las comunidades para exigir sus derechos. Este tema es un tema muy apasionante, desafortunadamente por el tiempo tengo que dejarlo acá. Le agradezco la invitación y estaré atento a cualquier nuevo llamado que me haga. Muchas gracias, Eliana. Muchas gracias, doctor Javier. Bueno, ahorita nos estará acompañando la doctora Viviana Maciel Reina Tolosa y nos va a hablar un poco sobre la investigación y documentación de la problemática relacionada con el contenido de los DESCA. Bienvenida, doctora Viviana. Gracias, Elena, por la invitación. Es un honor acompañarlos en este programa y acompañada con el excelente colegas que nos reúne el día de hoy. Ahora bien, frente al desarrollo del DESGA en el ámbito educativo, ha cobrado gran relevancia progresiva en los últimos años, en tanto que la educación no solo es un derecho en sí mismo, sino también una herramienta para el ejercicio y garantía de los demás derechos. En este contexto, investigar y documentar la problemática relacionada con el contenido del DESGA en la educación resulta fundamental para identificar brechas estructurales, obstáculos normativos y prácticas excluyentes que limitan el acceso efectivo a una educación transformadora, inclusiva y orientadora en la equidad social. Eliana, uno de los principales desafíos que enfrenta la incorporación efectiva del enfoque del DESGA en la educación es la escasa producción sistemática de la información y análisis crítico sobre cómo los contenidos curriculares y los procesos pedagógicos abordan temas como la justicia social, la equidad ambiental, la diversidad cultural y los derechos económicos. La ausencia de estudios integrales dificulta no solo la viabilización de las poblaciones vulnerables más afectadas con la exclusión educativa, sino también la formulación de políticas públicas basadas en evidencias que promuevan
una educación en derechos humanos con perspectiva intercultural y de género. Finalmente, el fortalecimiento del componente investigativo en el campo educativo exige la articulación entre el Estado, universidades, organizaciones sociales y los organismos internacionales a fin de crear redes de conocimiento que permitan el monitoreo y evaluación permanente del cumplimiento del DESDA. La documentación rigurosa y participativa de los problemas educativos no solo sirve como insumo para decisiones gubernamentales, sino también como una herramienta de exigibilidad social, empoderamiento de las comunidades educativas para reclamar políticas más justas, inclusivas y sostenibles. Agradezco de esta manera haber permitido mi participación en este importante programa en este día. Muchas gracias por compartirnos esta información tan importante, doctora Vivian. Bueno, antes de dar nuestra conclusión final, y llegar al final de este programa, el profesional, el doctor Luis Fernando Rojas Manosalva, nos dará una visión general o una opinión personal sobre estos importantes derechos. Muchas gracias, Eliana, muchas gracias, Vivian y Alexander, por este espacio. Ha sido muy valioso todo lo que ustedes han compartido. Yo quiero resaltar que efectivamente la situación de los derechos humanos en Colombia, especialmente los que respectan a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, nos enfrentan a una realidad compleja, pero que es urgente de transformar. Aunque existen avances legales e institucionales, muchas personas en el país todavía viven sin acceso real a educación, y no solamente a este derecho tan fundamental, sino también a otros como vivienda digna, trabajo, salud, y lo más preocupante es que las personas que se supone realizan esta defensa de estos derechos humanos muchas veces no son suficientes para alzar la voz y defenderlos y son silenciados con violencia. No podemos desconocer tampoco que Colombia ha sido un país marcado con una profunda desigualdad social, con un conflicto armado que lleva décadas en el país y una discriminación histórica hacia comunidades indígenas, afrocolombianas, campesinas, y muchas de estas comunidades aún no presentan una garantía de estos derechos. Entonces, que estas problemáticas y estos derechos no sean reconocidos, pues nos hace una sociedad más injusta, y pues es nuestra labor como defensores de derechos humanos trabajar para la garantía de estos derechos fundamentales, para una vida digna y para la construcción de una paz duradera. Muchas gracias. Gracias a ti, doctor Luis Fernando. Vamos entonces a dar una conclusión y una despedida a este podcast del día de hoy. Con esto hemos llegado al final de nuestro episodio sobre el derecho a la educación, un derecho humano fundamental que tiene el poder de transformar vidas y sociedades enteras. Como hemos visto y escuchado, la educación es más que la transmisión de conocimientos. Es una herramienta clave para la igualdad, la participación ciudadana y la protección de otros derechos. Sin embargo, aún persisten desafíos y desigualdades que debemos enfrentar desde la acción conjunta y continua de todos los gobiernos, las comunidades, y que cada uno de nosotros, solo promoviendo con una educación inclusiva y accesible para todos, podamos avanzar hacia un mundo más justo y equitativo. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Hasta la próxima en Educación sin Barreras.